Finalmente, y tras investigar a detalle todos los juegos involucrados y porque ustedes lo pidieron, puedo decir que encontré todas las diferencias que hay en la nueva Fighting Collection 2. Así que ha llegado la hora de hacer una comparativa con los juegos originales y ver qué tanto ha sido alterado. Ver qué tanto ha sido víctima de la censura. Hace unos meses, en octubre del 2024 más específicamente, cuando la Fighting Collection 2 apenas había sido anunciada, hice un video analizando los juegos y ver que pudiera sufrir cambios según las especificaciones de Capcom en su sitio oficial. Solo que, como fueron muy ambiguos y no decían nada concreto, el video fue más una especulación con la idea de crear una conversación sobre el tema, a lo cual ustedes en su mayoría respondieron bastante bien compartiendo su opinión, lo cual aprecio bastante. Muchas gracias. Solo que, como mencioné en aquel video, de nuevo, originalmente no tenía planes de traer este nuevo video, ya que es un tema que suele sacarse de contexto rápidamente y precisamente eso es lo que está pasando con el video anterior. Pero ahora la Fighting Collection 2 ya salió al mercado, ese video ya quedó obsoleto y está creando confusión. Y por desgracia, hay mucha desinformación circulando por internet sobre este tema. Por ello vamos a concentrarnos en los hechos, qué nos dice la evidencia y tratemos de entender qué es lo que sucede. Así que vamos al tema, veamos qué ha sido alterado y si eso realmente afecta tanto como te lo imaginabas. Al final, tú tienes la última palabra. Empecemos con Street Fighter Alpha 3. Aquí el sitio dice que el juego tiene cambios en los escenarios. En el video anterior les mencioné 2 escenarios que podrían sufrir cambios y me alegra decirles que no, están intactos, así que no hay mayor problema aquí. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan cambiado nada, y el cambio está en este escenario. ¿Lo notaste? Sinceramente pensé que no había encontrado nada al principio, y no fue sino hasta que vi la comparativa que lo noté. El avión del fondo originalmente tiene el logo de la Fuerza Aérea, y fue eliminado en esta colección. Supongo que es comprensible considerando que son asuntos del ejército y el gobierno y esas cosas. De ahí en fuera, todos los demás escenarios se ven iguales, no encontré ninguna otra diferencia. Ahora pasemos a Capcom Fighting Evolution. Aquí se nos habla del Midnight Bliss de Dimitri. En el video anterior les hablé de que seguramente quitarían la transformación que hace referencia a Enya de JoJo's Bizarre Adventure. Y sí, efectivamente fue eliminada. Es una transformación alterna poco común de Rose, en uno de los juegos más odiados de Capcom, así que no creo que sea mayor problema para la mayoría. Y es comprensible ya que es un asunto de licencias. No obstante, sí está la referencia a Lisa Lisa, lo que quizá responde a que no es el personaje como tal, solo un guiño. Sin embargo, también noté que no sale la transformación alterna de Dimitri, la del vestido. No sé si tenga que ver con el mismo tema, si alguno de ustedes lo sabe, por favor díganmelo en los comentarios. Así que sí, el cambio de este super obedece a un asunto que sale del control de Capcom. Vamos. 20 años después, no creo que busquen recuperar la licencia solo por una transformación en un juego que de entrada está mal hecho y es una sinfonía al reciclaje. Así que es posible que esta transformación incluso sea el resultado de esto, porque literalmente volcaron el cesto de basura aquí. Y si por algún motivo Capcom recupera las licencias, quizás sería más interesante un juego nuevo o una colección de los viejos JoJos más que restaurar este super. Si quieres saber más de la historia de este juego, voy a dejar el link en la descripción y comentario fijado. Pasando al siguiente, Capcom vs SNK Pro. En este se dice que hay cambios en los escenarios. En el video anterior les mencioné el Pau Pau Café y el del choque. Bueno, ninguno de los dos fue alterado. Sin embargo, había mucha especulación por este escenario, el de Final Fight, en el que la música de fondo es con voz en la versión japonesa original, y en esta se puede escuchar que tiene la palabra con F.
Si juegas la versión americana original, solo tendrás la música. Pero para mi sorpresa, en la Fighting Collection 2, el track está intacto, no importa si pones la versión japonesa o americana. Fuera de eso no veo otra diferencia, en serio, con todo y que los escenarios cambian de idioma en los fondos. Si pones la versión japonesa, los letreros estarán en japonés. Y si pones la americana, estarán en inglés. Esto se mantiene tal cual en la colección. Y puedo decir que de todo lo que encontré en CBS Pro, más bien son restituciones en lugar de omisiones o contenido cortado, lo que supongo que es una excelente noticia, que debería de ser reconocida de hecho. Así que si el cambio es más allá de lo que encontré con la música, bueno, quizá no tuve mucho éxito aquí. Así que pasemos al siguiente juego. En Power Stone se nos dice que hay cambios en las apariciones de algunos personajes durante sus finales. En el video anterior les hablé del final de Rogue, sin embargo, para mi sorpresa está intacto. Solo que en el caso de Galuda, les hablé de que seguramente tendría algún cambio con respecto a los personajes. Y aunque ese cambio sí va de la mano con algo de lo que les mencioné, el cambio está en la estatua que le hacen a Galuda en su memoria. En la nueva colección, el texto aparece borroso. Sinceramente ni en su tiempo me fijé de esto, pero habrá quien sí lo haya notado y quizá esto sea un gran cambio. De ahí en fuera todos los demás finales están idénticos, nada más que reportar aquí. Ahora pasemos a Project Justice. En este se menciona que habría cambios en los elementos de la historia. En el video anterior les hablé de Tiffany y que probablemente tendría cambios en el arte, y puedo decir que no hay ninguno de estos cambios. De hecho, he visto que algunos argumentan que sí los tiene, pero no. Se ve exactamente igual en ambas versiones, tanto en la original como en la colección. Quizá antes no lo notaban por los monitores retro o su memoria les está jugando alguna especie de efecto Mandela, pero no, está igualita. Lo que sí pude ver en la historia, más específicamente en el arco de Gedo High y Seiyun High, es que hay una lámina en la que se muestra a los alumnos de ambos institutos enfrentándose, y en la versión original esta joven tiene una pipa en las manos. Aquí es comprensible que la eliminaran, quizá en su tiempo fue un pequeño detalle que se les olvidó y pasaron por alto, o simplemente querían resaltar que son tipos muy rudos. Sea como sea, no tiene ningún sentido. Para empezar, la chica tiene un cubreboca puesto, y además son menores de edad, ni siquiera en Japón es aceptable, y al final, que tenga la pipa o no, no aporta en nada en absoluto a la trama. Siendo esta la única diferencia que encontré, así que pasemos al siguiente juego. En Plasma Sword se menciona que hay cambios en los escenarios y en la historia. En el video anterior vi que en realidad no les mencioné como tal un cambio, pero sí me enfoqué en el escenario Spaceport, donde está la referencia al logo de PlayStation, la cual sigue ahí por cierto. Solo que se supone que debía hacer referencia al escenario Space Colony, más específicamente a esto. Sí, el logo prohibido. Y sí, fue eliminado. Y quizá pienses que no tiene sentido, que no es para tanto. Bueno, aquí algo de contexto. La Cruz Roja es un símbolo especial protegido por la Convención de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra del 12 de agosto de 1949, por lo que está estrictamente prohibido porque usarlo puede distorsionar su significado. E incluso este juego ya había recibido muchas críticas cuando salió, pero por desgracia no había parches de actualización en esa época y no pudieron eliminarlo, como sí ha sucedido en otros juegos más recientes como Stardew Valley. O quizá pienses, pero yo he visto ese logo en otros juegos sin problemas. Bueno, que alguien se pase de listo o busque una nube legal para usarlo, no quiere decir que todos deban hacerlo. Además de que hay muchos casos donde se ocupa la cruz verde, que no tiene ningún conflicto y podemos verla muy frecuentemente. Así que no es como que indispensable que usen este. Por otro lado, en cuanto a los cambios en la historia, sinceramente no encontré nada en particular. Así que supongo que tampoco tuve éxito aquí. Y bien, de todo lo que hemos visto, efectivamente, los juegos sufrieron cambios, y sí, por cuestiones de censura.
En los comentarios del video anterior es notorio que muchos tienen una postura firme en cuanto a que se respete la visión original del desarrollador, lo cual es apropiado considerando que son juegos clásicos. No puedes reescribir la historia, y gran parte de las memorias que tenemos de estos juegos están atadas incluso a los más mínimos detalles, y todavía más en juegos tan icónicos como estos. Así que el disgusto está justificado. Al final del día se debe pensar en la audiencia, aunque precisamente este detalle nos lleva a la razón de estas censuras. Hablando de CVS Pro, donde no encontré nada significativo, la verdad es que el juego se mantiene bastante fiel al original. Tanto que me encontré con uno de los ejemplos más claros de censura ya en aquellos años, y quizá en todo este tiempo ni cuenta te habías dado. Es evidente que las culturas orientales y occidentales son muy distintas. Cosas que consideramos normales en un lugar, es muy seguro que en otro sea todo lo contrario. Y es bueno ver que esta colección se preocupó por mantener la esencia de las versiones originales lo más posible, incluyendo sus diferencias nativas, con todo y que ahora son accesibles para todos. Ese es el caso de los especiales y supers de Sagat y Rugal. En la versión japonesa tenemos que el super de Sagat es este. Y se llama Tiger Genocide, y vemos que se mantiene tal cual, al igual que este, el Genocide Cutter de Rugal. Pero si nos vamos a la versión americana, ambos personajes solo gruñen. Y si nos vamos a sus listas de comandos de la Collection 2, veremos que siguen apareciendo los nombres originales. Pero, si nos vamos a las tarjetas originales de arcade, se puede ver que el Super de Sagat se llama Tiger Destroyer, aunque Rugal mantiene los nombres originales. De hecho, en la lista de comandos de la versión regular de Dreamcast, los nombres cambian a Tiger Destroyer, Destroyer Cutter y Total Annihilation. Este dato quizá no es muy notorio y solo podías verlo si tenías acceso a ambas versiones. Y siendo honestos, de los que lo sabíamos, la gran mayoría fue gracias a las copias ilegales. Sinceramente, no se hagan, pero como vemos es un cambio tan sutil que nunca molestó a nadie realmente. De hecho, solo permanecía como un dato curioso. Entiendo la parte que algunos comentaron sobre los detalles, el gran elefante en el cuarto, algo que no podemos ignorar pero que por algún motivo nadie quiere hablar. Así empieza todo, primero quitan una cosa, luego otra y así hasta terminar cambiando todo. Y esa es la razón por la cual mencioné que las audiencias son la principal motivación de estos cambios. Recordemos que estas colecciones tienen como objetivo presentar estos viejos juegos a nuevas audiencias para evaluar su reacción, y así saber si alguno de estos títulos volverá como una nueva entrega o como un remake o como sea. Y por eso hicieron estos pequeños cambios. Entonces, si son cambios tan insignificantes, ¿por qué hacerlos? No hay una respuesta oficial al respecto, pero si lanzamos una suposición al aire, digamos que son juegos de hace 25 años. Literalmente los están presentando a una nueva generación que en gran parte ni había nacido cuando fueron lanzados originalmente. Además, consideremos que los fighting nunca se han caracterizado por tener millones de jugadores activos. La verdad es que su población usualmente es muy baja. Si un fighting tiene 3000 jugadores activos, ya es un gran logro. Y antes, todo se reducía al alcance de una máquina de arcade que quizás solo era jugada por unas cuantas decenas de personas, en sus mejores momentos. Y una empresa solo vendía unos cuantos miles de sistemas globalmente. Pero hoy día, estos juegos se están presentando a millones de personas de una sola vez, lo cual es algo sin precedentes para estos juegos tan viejos. Y muy probablemente Capcom vio la posibilidad de reducir al mínimo el riesgo de controversia haciendo estos pequeños cambios. Pequeños, pero que al final están bajo la lupa. Pero reitero, lo que acabo de decir es solo una suposición. Por desgracia, hemos visto que muchos juegos han sido muy afectados por la respuesta del público en redes sociales, independientemente de si son consumidores o no, la realidad es que el drama se hace, y esta colección ya es objeto de críticas, aunque curiosamente, no por las nuevas generaciones que se supone que son las que saldrían ofendidas, pero si estas críticas afectan a las ventas, eso reduce drásticamente las posibilidades de que nuestros juegos favoritos vuelvan. Esto no se trata de apartar la mirada, se trata de concentrarse en lo más importante. Estos son los hechos.
Así que ahí tienes toda la información necesaria lo más completa que pude. Si sale algo más en el futuro, ten por seguro que tendré un video actualizando los datos. Sin embargo, este video no se trata de dar mi opinión, se trata de informarte y tomes tu decisión. Como dije al inicio, al final del día, tú tienes la última palabra.